De los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. 7:03, ya son las 7 de la mañana con 3 minutos. A esta hora hacemos contacto gracias a la tecnología con el señor ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, a quien le agradecemos por atender este llamado. Señor ministro, le saludamos desde la cabina central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hablar sobre algunos temas relacionados a materia económica, obviamente, y quiero arrancar con la información que se registró en las últimas horas respecto de un desembolso de $150 millones para el Ecuador provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Señor ministro, ¿en qué condiciones viene este crédito a nuestro país y en qué serán utilizados? Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Ramiro. Gracias por la entrevista. Efectivamente, pudimos concretar el crédito del BID por $150 millones. Esta operación estaba atada al reglamento de las alianzas público-privadas que salió ya registrado en el registro oficial, digamos, y esto viabilizó el desembolso, cuyos recursos están entregados al país en condiciones absolutamente, yo diría, beneficiosas: 20 años, 6 años de gracia, 1.2% de interés anual, y son de libre disponibilidad, es decir, son recursos que el Estado ecuatoriano decide en qué los va a usar. Las necesidades obviamente son múltiples, tenemos una cantidad de prioridades que tenemos que poner sobre blanco y negro, que ya tenemos un detalle. Pero hay una comisión que trabaja en esto, nosotros con la presidencia y la vicepresidencia de la República, donde asignamos los recursos que entran a la caja fiscal por los ingresos propios del presupuesto, es decir, impuestos y petróleo, más los recursos que vienen del exterior. En este caso, este tipo de desembolsos en las prioridades que se consideran esenciales, es decir, considerando el sector económico al que va, el impacto social que tiene, si son atrasos, el monto del atraso, la antigüedad del atraso. Es decir, hay una serie de consideraciones que se toman en cuenta para poder definir el destino de los recursos. Ahí, por decirle, está prioridad a uno los temas de salud. Los temas de salud son prioridad a uno de los recursos que entran al presupuesto del Estado. Ahí están todos los recursos para educación, todo lo que son desembolsos para protección de los más vulnerables, los subsidios que hemos entregado a distintos sectores. Es decir, ahí vamos escalando poco a poco, atendiendo gradualmente los compromisos del Estado. Ministro, la importancia obviamente se tiene que priorizar, como usted dice, y ahora la salud viene a ser lo más importante quizá para los ecuatorianos. A propósito de la vacuna de la que se habla, el ministro de Salud ha señalado que llegarán a nuestro país en enero las primeras vacunas, pero eso significará también un desembolso económico del Ministerio de Finanzas. ¿Cuánto se ha desembolsado para esto y cuánto está destinado para todo el lote que se necesita para la vacuna posteriormente, señor ministro? Bueno, ya esta es una entrega que se hizo, una cuota inicial, llamamos así, para poder estar prestos a la importación o al ingreso de las vacunas con las casas comerciales que ofrecen este tipo de medicamentos. Lo que se hizo fue una entrega inicial para que esto se pueda viabilizar. No recuerdo el monto exacto, pero fue, creo que alrededor de 15 millones, algo así. Pero esto tiene que entregarse obviamente en los montos que corresponda cuando esto vaya ingresando al país en la forma de pago que se acuerde. Así que estamos nosotros prestos, y esa, por ejemplo, es una prioridad del uso de fondos que estamos recibiendo y que vamos a seguir recibiendo. Recuerde que estamos todavía en agenda para desembolsos de CAF y el propio Fondo Monetario, aparte de los recursos que requerimos recibir por parte de las operaciones normales del presupuesto que le acabo de citar, que por cierto han mejorado en los últimos meses, y eso nos ayuda
porque nos genera menos necesidad de endeudamiento. Y esto producto de un proceso de recuperación económica que dentro del problema en que estamos, no estamos tan mal como estuvimos en los primeros meses de la pandemia. Señor ministro, a propósito de los otros multilaterales que usted menciona y los desembolsos que restarían para este año, estaban atados a una aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Extinción de Dominios, que eso al final se va a dar. Con esa aprobación de esa ley, ¿podría llegar ya sin problemas el resto de recursos económicos? Bueno, no es Jorge, la ley de extinción de dominio, es la ley anticorrupción. La distinción de dominio está ahí también y están operando de manera paralela, digamos así. ¿Ya? Pero la que es realmente parte del acuerdo es la ley de anticorrupción, que va al ritmo que se espera. Como sabemos, nos queda esta semana, que ya es entre hoy y mañana, y la siguiente. Hasta el 15 tiene que estar aprobada esa ley por parte de la Asamblea, es decir, que ya salga de la órbita de la Asamblea hacia el gobierno. Al gobierno eso ya no habría problema, es decir, tendría que cumplir el requisito y ahí el presidente pues decidirá si lo aprueba, si lo veta parcialmente, si lo veta totalmente, pero ese tema ya es un paso que no complica, digamos así, el requisito cualitativo del programa económico, que es la aprobación de esta ley. Con ello, con el directorio del fondo que se va a producir en este mismo mes de noviembre, se aprobaría el desembolso para Ecuador y en los subsiguientes días estaría entregándose el desembolso. Es decir, yo calculo que la última semana de diciembre estará ingresando estos recursos al país para la atención de todo lo que tenemos que atender. Recuerda que este es un mes de gasto enorme para empezar ahí el pago del 13º a toda la burocracia. Ahí estamos hablando de más o menos 450 millones de dólares adicionales que hay que cubrir. Y en general todos los compromisos que muchos de ellos están venciéndose en este mismo mes. Entonces tenemos sin duda fuerte cantidad de cuentas por pagar, llamemos así, que tenemos que cubrir este mes, pero el país no se acaba en diciembre, pues hay que seguir viviendo en enero, en febrero y los siguientes meses. Por eso es que el programa económico tiene un horizonte más largo, horizonte de 27 meses, y parte del programa, por ejemplo, es tener asegurado el financiamiento el próximo año. Entonces eso es algo en lo que hemos estado trabajando y que también es uno de los elementos para el cierre del programa de este año y el desembolso para este año. Garantizar que tenemos financiamiento para el siguiente, porque la economía obviamente tiene que tener su forma de poder atender sus requerimientos a mediano y de largo plazo, y la curva de la deuda, que se llama la sostenibilidad de la deuda, significa que usted va a necesitar endeudamiento por un tiempo. Después de esto se va a estabilizar y después tenderá a caer en su relación con el PIB. Por eso es que hay una meta para el 2032 que parece muy lejana, pero no es tan lejana para alcanzar esa meta, recordarán, del 40% en relación deuda-PIB. Y aparte, el abaratamiento de la deuda, la estructura de la deuda que se llama, donde ya se hizo un avance con el tema de la renegociación de los bonos. Estamos trabajando en el tema de la deuda interna y también estamos trabajando en la deuda bilateral, es decir, la deuda de gobierno a gobierno, donde está la deuda china fundamentalmente. Señor ministro, buenos días. Y precisamente se había hecho muchos reparos, ¿no?, anteriormente a la preventa que se hizo de petróleo a China, y hoy nuevamente se está por concretar ya. ¿Se ha hecho en mejores condiciones esta preventa? Bueno, ya se hizo una renegociación de unos vencimientos. Eso no se lo hizo en mi administración, sino con el ministro anterior. Ya se mejoró, pero quedaba todavía un espacio por trabajarse, y nosotros estamos precisamente buscando financiamiento adicional en mejores condiciones, pero esto se ha demorado por varias razones. Por eso es que no entraría para este año. Estamos trabajando el tema para el siguiente. Y además porque las metas de septiembre, que son las que se trabajaron para la aprobación de las metas y el segundo desembolso del fondo, fueron cumplidas con bastante holgura.
Entonces eso significa que nos quedó espacio, llamémoslo así, para menor financiamiento, es decir, la necesidad de deuda se redujo, y producto del propio manejo ordenado de las finanzas públicas, y esto nos ha ayudado. Y para el siguiente estamos buscando financiamiento del exterior adicional, donde están incluidos las conversaciones con la China, pero eso lo avisaremos en su momento cuando esté terminado. Con relación al presupuesto para el próximo año, se ha anunciado que el cálculo del valor del precio del petróleo estaría a unos $38. ¿Es bastante real este valor que se le está asignando? Bueno, recuerde que este año el presupuesto que entró a aplicarse y que se aprobó fue con $51.30 el barril, pero el promedio del año va a estar probablemente en no más de $38. Para el año siguiente, por ser un año electoral, se prorroga el presupuesto del año anterior, del 2020 en este caso. Y nosotros, para las expectativas del próximo año, no podríamos poner un precio del petróleo que esté por sobre la realidad. Entonces, probablemente sí sea un precio del petróleo similar al actual, que nos permita un presupuesto mucho más real, mucho más, yo diría, aterrizado, mucho más cercano a la práctica. Si bien es cierto, es un presupuesto, no podemos poner un valor del petróleo que no está ni siquiera en las estimaciones, porque eso lo que hace es inflar en el papel el ingreso y por lo tanto infla el gasto, cuando en la práctica probablemente no vamos a tener la plata. Entonces no tiene ningún sentido. Tenemos que ser mucho más realistas en el tema del ingreso petrolero por el precio del petróleo que estamos hablando, pero también en el ingreso tributario. Los tributos de este año 2020 se estimaron podrían ser cercanos a los $15,000 millones. Vino la pandemia, vino el confinamiento, la recesión económica, y probablemente cerremos con recaudaciones de unos 12.500 millones. Entonces obviamente hay una diferencia importante. Para el siguiente año vamos a estar mejor que pero tampoco vamos a estar igual que el periodo pre-pandemia. Entonces tenemos que poner un valor que sea mucho más cercano a lo que realmente va a ocurrir, que tendrá que ser algo entre los 12.500 y los 15.000, pongámoslo así. En eso estamos trabajando, probablemente la próxima semana ya tengamos afinados esos números y daremos a conocer, pero esa es un poquito la lógica para el próximo año, con la señal de que vamos a bajar el gasto público agregado, que eso es lo que a mí me interesa, sí, que es la principal, yo diría, razón y origen del problema del déficit fiscal y el problema de la necesidad de endeudamiento. Si yo no corrijo la raíz del problema, no voy a poder corregir la manifestación del problema, la expresión del problema. Y si bien es cierto, todavía mucho por hacer y faltará y tendrá que continuarlo hacia adelante el siguiente y los siguientes gobiernos, ya estaremos dando un paso en la dirección correcta, que es lo que a mí me interesa. ¿Corregir el gasto corriente significa cerrar este año con menos burocracia, ministro? No necesariamente. El gasto no es porque usted solamente despide o no despide personal, sino por si, por ejemplo, llena o no llena vacantes, si, por ejemplo, utiliza o no el gasto en renovaciones de contratos ocasionales. Si usted, por ejemplo, tiene un rubro de contratos ocasionales y no renueva una parte, está bajando la nómina y no está dejando a nadie fuera. Entonces, es decir, es algunos componentes, pero hay una cosa que es estructural en las finanzas públicas y que había desde la época anterior a la que yo estuve, inclusive en la primera ocasión, que es que todos los años la masa salarial sube automáticamente, así usted no suba los salarios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el grueso de la masa salarial está atado a escalas, es decir, ahí está Fuerzas Armadas, Policía, Salud y Educación, y todos los años suben de categoría los funcionarios públicos, suben de rango, digamos, en la Policía, en las Fuerzas Armadas, y en el magisterio suben de la escala 13 a la escala 14 y ganan más. Eso quiere decir que todos suben, y eso hace que la masa salarial aumente a pesar de que no suban los salarios de nadie. No sé si me explico. Entonces, eso es más o menos un 4%, un 5%, es una cifra grande. Entonces, si usted ya contiene solo eso, ya está manejándose un 5%. Si sobre eso reduce,
ya llegaría a una cifra mucho mayor. Entonces, es un esfuerzo complicado, no es un tema simple, y hay, obviamente, sigue habiendo grasa, eso no podemos desconocer, que hay que ir cortando poco a poco en todas las áreas, Aquí no es que hay alguna que no tenga, todas las áreas, y fuera del gobierno central, por mayor razón, entidades públicas autónomas, instituciones de control, banca pública, gobiernos seccionales, etcétera, etcétera. En todo eso hay exceso que hay que ir corrigiendo. Este mes, como dijo usted, es complejo para el gobierno por el sobresueldo y los salarios de fin de año. ¿Podrán cumplirse normalmente, es decir, no se atrasarán en este último tramo con sueldo y salario, señor ministro? Bueno, si usted ve lo que ha pasado en los últimos 2-3 meses, hemos pagado a tiempo, no ha habido ningún problema, hemos cubierto todos los compromisos salariales y el programa está hecho para que eso siga ocurriendo hacia adelante, incluyendo este mes de diciembre, que es un mes difícil. Obviamente sí necesitamos el apoyo de los recursos del exterior. Esto sigue siendo importante para nosotros, así que en la medida en que todo ese escenario se vaya cumpliendo, no va a haber problema en atender los compromisos de gasto, por ejemplo, en nómina, que están previstos para este mes. En lo que se refiere a los GATS, muy en particular para los municipios que se movilizaron a Quito en demanda de que se suspenda ese supuesto recorte presupuestario, y el presidente de la República sí se habría comprometido, ¿cómo se está trabajando eso, señor ministro? Bueno, nosotros conformamos las mesas de trabajo, tenemos nuestros equipos técnicos trabajando en eso con las personas y los técnicos de los GATS para buscar remediaciones, yo diría mitigaciones del impacto en el corto plazo y arreglos que se puedan dar en el mediano y en el largo plazo. En el mediano y en el largo plazo, si no hay conformidad con la fórmula que se aplica y con lo que dice la ley, pues trabajemos en cambiar la fórmula y cambiar la ley. Lo que no podemos hacer es no cumplir la ley. Y la ley hace que el Ministerio de Economía no tenga ninguna discrecionalidad en los montos que entrega. El Ministerio lo único que hace es transferir los recursos por concepto de los ingresos que se llaman permanentes y no permanentes. Los permanentes son los impuestos, los no permanentes son los petroleros. 21% de los permanentes es para los gobiernos seccionales, autónomos descentralizados. 10% de los tributarios, de los no tributarios, perdón, de los petroleros, es para los GATS también. Esos dos valores se reparten de acuerdo a un valor, a una estructura donde hay un componente fijo y un componente variable. El fijo es fijo, está gastado a lo que recibieron en 2010, y el variable depende de cosas, depende de variables, es decir, de conceptos como necesidades básicas insatisfechas, densidad poblacional, etcétera. Entonces, cuando baja el ingreso permanente y no permanente, la torta se hace más chica. Entonces, el pedazo que les toca a los GATS también se hace más chico. Pero como todos tienen distintas estructuras entre fijo y variable, la afectación es diferente. Unos impactan más, otros impactan menos. Entonces, estamos trabajando con aquellos que han tenido mayores niveles de afectación para buscar compensar, no compensar, sino mitigar el impacto con créditos baratos del Banco de Desarrollo, con devoluciones del IVA, con apoyo técnico para que mejoren la estructura financiera del GAT, etcétera. Todo eso se está haciendo. ¿Para qué? Para el tema del corto plazo. Y a mediano y largo plazo, lo que le comento, búsqueda, si es que fuera el caso de cambiar la ley o cambiar la fórmula, que por cierto no la pusimos nosotros, eso está en el COTAD y está eso definió el Consejo Nacional de Competencias, no el Ministerio de Economía. Pero el concurso técnico nuestro, si es importante, estamos con ellos trabajando en esa dirección. Así que en base al diálogo estamos buscando salir de esto y obviamente nosotros siempre apegados a la ley. En derecho público usted hace lo que dice la ley. Yo no puedo transferir ni más plata ni menos plata, sino lo que me dice la propia ley. Señor ministro, se está avanzando en esta primera fase de un acuerdo comercial con los Estados Unidos. ¿En qué medida también esto va a influir en la economía del país? Fíjese, nosotros tenemos una cantidad de coincidencias y de sinergias, si vale el término, con ese país.
no solamente que es el principal socio comercial del Ecuador, el que mayor margen de comercio a favor nos deja, el superávit comercial con ellos es el más grande que tenemos. Al contrario, por ejemplo, con el Asia. Con el Asia tenemos un déficit comercial, básicamente porque importamos de la China mucho más de lo que vendemos a ese mercado. Pero más allá de esto, aparte del tema comercial, está el tema financiero. Estados Unidos es el principal financiador para el sector privado en el Ecuador, sigue siendo. El ahorro de muchos ecuatorianos también está en ese país. Tenemos con ellos el principal ingreso por remesas. Sigue siendo el ingreso de remesas provenientes de ese país el más importante para el país, para la economía ecuatoriana. Y si a eso le sumamos el uso de su propia moneda, o sea, más sinergias, es difícil encontrar con esa economía. Entonces este tratado debió habérselo suscrito hace 20 años atrás. Por cierto, coincide que hace 17 años que yo estuve en el ministerio, coincidentalmente también estaba Ivonne Bacti de ministra de Comercio. Y trabajamos en esto del convenio, y lamentablemente la historia sabe lo que pasó. Nos faltó tiempo, pongámoslo así, y eso no se pudo concluir. Y ahora ya tenemos en esta nueva metodología de fases, firmada la primera fase, y ojalá la segunda se la complete lo antes posible, y el gobierno que viene pueda firmar el convenio y cerrar el convenio, porque esto es un beneficio para el país. Vender nuestros productos donde ellos, con cero arancel, nos va a ayudar para no solamente fortalecer la dolarización, sino recuperación económica también, empleo, progreso, es decir, los beneficios son múltiples, así que esto no hace sino reforzar ese proceso de mayor inserción internacional del Ecuador, que es parte de la estrategia que tiene que seguir, ojalá continuada por un siguiente gobierno. Señor ministro, el presidente de la República señaló en las últimas horas de manera pública que la mesa quedará servida para el próximo gobierno, algo que ya se dijo en el gobierno de Rafael Correa para este gobierno del cual usted es parte. ¿Cómo explicamos a la ciudadanía de que ahora esa mesa servida no sea un espejismo, doctor? Bueno, si hay orden en las finanzas públicas, si hay un déficit fiscal mucho menor del que tuvimos después de la pandemia, como efectivamente va a ocurrir, vamos a cerrar con un valor cercano al equilibrio comercial. Hay recuperación de los depósitos en el sistema financiero. La estructura de la deuda es mucho más barata de la que se inició. Está en el 60% PIB, sí, pero la estructura es más barata. Es decir, nos cuesta menos servir esas obligaciones. Estamos en un proceso de un acuerdo comercial con Estados Unidos. La inflación es cercana a cero y vamos a crecer el próximo año probablemente al 3% después de una caída en del 9%. Si eso no es dejar la mesa servida, entonces ¿qué es dejar la mesa servida? Eso no quiere decir que no va a haber problemas, que no se malentienda. Va a haber un problema de empleo que hay que corregir, tienen que aplicar las reformas que vamos a dejar listas, hay que manejar el resto del sector público que se mueve un poco desordenadamente y que eso se requiere acciones urgentes por parte de un siguiente gobierno. Es decir, por supuesto que habrá muchas cosas que avanzar, pero haberle puesto al país en la ruta correcta o con orden, con mejor inserción y con los indicadores que le estoy citando, entre otros, sin duda que es dejar la mesa servida, como le queramos llamar. Con eso me quedo por cuestiones de tiempo, muy claro, como siempre en sus explicaciones, señor ministro, le quedo agradecido, que tenga un buen día. Muchas gracias, Jorge, Ramiro, muy amables por su llamada. Gracias a nuestro invitado, el señor ministro de Finanzas, economista Mauricio Pozo. Son ya las 7 de la mañana con 28 minutos en todo el Ecuador continental, una hora menos en la región insular, tiempo de la